tal? ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida una vez más a Ciudad Activa. En esta oportunidad queremos hacerte una invitación muy especial que tiene que ver con la Semana Santa. Ya estamos casi sobre Semana Santa y uno de los lugares más elegidos del país para poder hacer turismo religioso en esta semana tan particular es Tandil. Así que la propuesta es que nos acompañes. Vamos a visitar juntos el Calvario de Tandil. El Monte Calvario, forestado por eucaliptos, pitas y coníferas, es el tercero en importancia a nivel mundial y está constituido por esculturas realizadas en piedra con las 14 estaciones del Vía Crucis, los misterios dolorosos, que incluyen la oración en el huerto, la coronación y la flagelación, la capilla de Santa Gema y la gruta de Lourdes. El sacerdote y obispo Monseñor Fortunato Devoto fue quien tuvo la idea de levantar en ese lugar un monumento religioso de trascendencia nacional y se encomendó la dirección de la obra al arquitecto e ingeniero Alejandro Bustillo, quien propuso el proyecto final. El 10 de enero de 1943 quedaba inaugurado el monumento al Calvario Vía Crucis y Escala Santa, como se lo denominó en aquel momento. La primera estación muestra a Jesús condenado a muerte. El autor de este grupo es el escultor José Santiago Berna, con material para la construcción de la obra que fue donado por el matrimonio Ramón Santamarina Teodolina Bosch Alvear. El 29 de enero de 1950, este grupo fue reemplazado por otro, realizado por el mismo autor en piedra blanca de Mar del Plata. En la segunda estación, Jesús carga con la cruz. Esta obra fue realizada por el escultor argentino Pedro Tenti y fue reemplazada en 1950 por la del artista Humberto Serantonio. La tercera estación muestra la primera caída de Jesús. Fue autor de este grupo el artista Ricardo Musso, con costo a cargo de Elisa Gardey de Arrigui. En la cuarta estación, en la cual Jesús encuentra a su madre, el rostro dulce y apesadumbrado de María está magníficamente realizado por el escultor José Santiago Berna. El grupo escultórico que representa a la quinta estación, donde vemos a Jesús y el Cirineo, fue realizado en piedra por César Sforza, al igual que el que luego lo reemplazó. El encuentro entre Jesús y la Verónica que vemos representado en la sexta estación es de José Santiago Berna. En la séptima estación, la segunda caída de Jesús, la obra fue realizada por Roberto Capurro. En la octava estación, Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén. Dos mujeres se encuentran frente a Cristo que avanza llevando la cruz, una de ellas de pie con las manos juntas en gesto de imploración y otra con un niño en brazos, arrodillada, completan el grupo. Esta obra fue realizada por José Santiago Berna. Ahora vemos una obra ejecutada por José Fioravanti que representa la tercera caída de Jesús en la novena estación. Otra obra de este mismo autor es la que vemos en la décima estación, que nos muestra a Jesús siendo despojado de sus vestiduras. Su figura aparece humilde y con una gran bondad en el rostro. La 11ª estación, en la cual Jesús es clavado en la cruz, aporta gran dramatismo. Es una obra del escultor Humberto Serantonio y constituye, junto al grupo escultórico La Flagelación, el que mayor número de personajes posee. La imponente figura de Jesús crucificado en la cruz de cemento no solamente es la 12ª estación del Calvario, sino también una de las postales más icónicas de la ciudad de Tandil. Está realizada sobre una estructura de hierro y recubierta con una mezcla de piedra molida, cemento y marmolina por José Santiago Berna. Esta obra reemplazó a la cruz original de madera el 10 de febrero de 1949. En la 13ª estación, conocida como La Piedad, se observa a María con un rostro joven, delicado y bello, sosteniendo a Jesús muerto en sus brazos. Es obra de Berna, una de las más logradas de su producción.
La última estación del Vía Crucis, la 14ª, es el Santo Sepulcro. Esta obra fue realizada por Ernesto Soto Avendaño. Tal como dijimos al comienzo, a las estaciones del Vía Crucis se le suman los misterios dolorosos. Uno de ellos es la oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, una obra construida en piedra que representa a Jesús orando en el Huerto de Getsemaní. Esta obra fue realizada por José Santiago Berna. La segunda es la Flagelación, construida por Humberto Serantonio, quedando inaugurada el 20 de enero de 1947. Cierra los misterios dolorosos, la Coronación de Espinas, construida por José Santiago Berna y colocada sobre uno de los laterales de la escala. En la ladera este del Calvario se encuentra la Gruta de Lourdes, que fue inaugurada el 10 de febrero de 1962, construida en migmatita y tiene la imagen de la Inmaculada Concepción de la Virgen. El 12 de enero de 1947 se inauguró esta pequeña capilla bajo la advocación de Santa Gema. Posee un estilo ecléctico, con muros de ladrillos a la vista y techo de pizarra gris. Su constructor fue Valentín Sámolo y tiene aportes de Santiago Berna. El Monte Calvario de Tandil es un claro ejemplo de que la fe se expresa a través del arte en armonía con la naturaleza. Si querés volver a ver este bloque tan particular, tan especial, para saber cómo es y en qué consiste el Monte Calvario de Tandil, te invitamos a que ingreses en nuestro Instagram. Allí nos vas a poder encontrar como Ciudad Activa TV, empezar a seguirnos y vamos a estar en permanente contacto. Pinturas, revestimientos, pisos y papeles, todo para tu obra. Pinturerías DRAP. Construcción en seco, sistema Steel Frame. Encontranos en Facebook e Instagram como @pintureríasdrap. Más de 40 años construyendo juntos. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Con más de 10 años de experiencia, Centro de Día Plaza Mitre, un lugar donde los adultos mayores fortalecen su autonomía y socialización en un marco de contención profesional e institucional. Atendemos PAMI y particulares. Córdoba 2752, entre Rawson y Garay. Teléfono 223-628-4733. Viví la increíble experiencia de disfrutar del mejor café. Eurocafé Tienda. Ahora también en Garay 1428, Casi Olavarría. Y como siempre en la esquina de Bolívar y Catamarca. Seguinos en las redes sociales. En amoblamientos y mármoles, María Marta. Más de 50 años de experiencia en la industria marplatense para brindarte el mejor asesoramiento y la más alta calidad. Victoriano Montes y 9 de julio, 477-5846. Si alguna vez en tu vehículo se encendió la famosa luz del check, probablemente tenga que ver con la sonda lambda. Ese es el tema que nos trae a continuación Daniel Micheli, técnico en automotores desde Neumax Bosch Car Service. Hoy vamos a tocar un tema que, como muchos temas ya lo tocamos, quizá encuentren algunos detalles ampliados de la vez anterior que hablamos sobre este elemento del automotor, y al que me estoy refiriendo es a la sonda lambda o sonda de oxígeno. La sonda lambda es un elemento fundamental en los vehículos de inyección y es un elemento fundamental porque tiene la función de que el calculador de inyección, que es el encargado de decidir cuánto combustible va a ir a la rampa de inyectores, tenga una información exacta, una información muy fiel. ¿Por qué? Tendremos que hacer un poquito de retroceso y meternos en un aspecto químico que tiene que ver con la mezcla estequiométrica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de una mezcla estequiométrica?
independientemente de que ahora estamos hablando de automóviles y de motores de combustión interna. Químicamente, una mezcla estequiométrica es la mezcla ideal donde dos componentes, valga la redundancia, se mezclan y después de la reacción química no queda ninguna molécula sobrante. Es decir, es una mezcla tan perfecta que cuando la reacción se produce, todas las células se transformaron en lo que la reacción química quiere que se transformen. Llevado al vehículo, lo que se ha buscado siempre es la mezcla estequiométrica, es decir, la mezcla exacta, la proporción exacta entre aire y combustible, para que una vez que se produzca la combustión dentro del motor, no quede ni molécula de aire ni molécula de combustible sin haberse transformado y haber ayudado en la combustión a transformar esa mezcla, que es energía potencial, en energía cinética y producir la explosión dentro del motor y de ahí sacar la energía para que el motor se mueva. Espero haber sido bastante claro con esto. Estamos buscando entonces una proporción ideal. Después de los estudios que se hicieron en su momento, ustedes saben que el motor de combustión interna tiene más de 100 años, bastante más de 100 años. Y siempre los ingenieros estaban buscando la proporción estequiométrica porque era la que les iba a dar un buen aprovechamiento del combustible. Y en un vehículo de gasolina, en un vehículo de nafta, esa proporción es 14,7 partes de aire por una parte de combustible. Si nosotros logramos mantener dentro del cilindro, no importa la velocidad, no importa el momento, no importa ninguna condición externa, y siempre logramos que el aire que entra y el combustible que entre tengan esa proporción de 14,7, eso nos va a asegurar que se va a consumir todo el combustible sin que sobre absolutamente nada y el aire se va a transformar sin que sobre ninguna molécula. Entonces eso nos va a dar un muy bajo consumo porque vamos a tener un aprovechamiento total de todo el combustible que entra. ¿Qué pasa si esta fórmula estequiométrica no se cumple? Y en vez de 14,7 tengo 20 partes de aire y una de combustible. Bueno, si tengo 20 partes de aire y una de combustible, evidentemente voy a tener una proporción menor de combustible. Entonces uno dice, bueno, voy a ahorrar porque tengo más aire, menos combustible, ahorro. No, en realidad no ahorro porque no alcanzo a aprovechar la potencia del motor. ¿Y qué pasa si tengo 10 partes de aire y una parte de combustible? Bueno, ahí es mucho más notorio. Voy a dejar que haya una gran cantidad de combustible sin quemarse y va a pasar por el motor sin pena ni gloria y no nos va a erogar potencia. Entonces, para que nosotros tengamos una proporción ideal para el consumo y el aprovechamiento de la potencia en la mezcla aire-combustible, esta tiene que ser 14,7. Si fuese un vehículo diésel, esta proporción cambia a 14,5 porque esto tiene que ver con los pesos moleculares que tiene la nafta, que tiene el gasoil con respecto al peso molecular que tiene el aire. Cuando estamos hablando de proporciones, estamos hablando de pesos moleculares, 14,7 contra 1. ¿Cuál es la función entonces de la sonda de oxígeno? Volvemos. La sonda de oxígeno sondea la cantidad de oxígeno que sale sin quemar en los gases de escape y le va dando esa información a la computadora para que la computadora empiece a variar la entrada de combustible conforme a la cantidad de aire. Esto que yo tardo bastante en explicarles, la computadora lo hace cientos de veces por segundo. Continuamente está controlando cuánto aire, cuánto oxígeno está saliendo sin quemar del escape, lo está informando a la computadora y la computadora está decidiendo los inyectores, cuánto combustible van a inyectar en la cámara. La fórmula estequiométrica de 14,7 es conocida desde muchísimos años atrás. ¿Qué pasaba cuando no estaba la sonda de oxígeno? Porque ustedes saben, la sonda de oxígeno fue inventada por Bosch en el año 1970, con el advenimiento de los primeros intentos de inyección electrónica en los vehículos, pero hasta esa fecha los vehículos andaban a carburador. Y el carburador es un elemento físico, es un elemento mecánico, que está compuesto por una boca que se llama Venturi, una boca muy grande por donde pasaba el aire, y dentro de la cuba donde estaba el combustible, la nafta, para llegar
a esa boca que pasaba aire y por el sistema de Venturi absorbía la nafta, esa nafta no entraba como se le ocurría adentro del carburador, sino que pasaba por unos orificios perfectamente calibrados para intentar mantener esta proporción. Los famosos, bueno, si lo escribimos en francés, dice glisseurs, y para nosotros toda la vida fueron los chiclés, ¿se acuerdan? Entonces, realmente era una obra de ingeniería, un carburador era una obra de ingeniería realmente importante, porque lograr una proporción estequiométrica bastante buena que se lograba en esa época, con un elemento tan rudimentario, requirió del ingenio, valga la redundancia, de los ingenieros de esa época. La electrónica nos trajo un montón de cosas a favor. Entonces hoy podemos tener un elemento electrónico como la sonda, capaz de medir la cantidad de oxígeno sin quemar que sale del caño de escape, transformarlo en milivolt y esos milivolts transformarlos en información para una computadora que a su vez va a decidir cuánto combustible va a inyectar. De ahí la importancia de la sonda de oxígeno. Las sondas de oxígeno a lo largo del tiempo fueron mejorando, empezaron unas sondas de oxígeno que eran únicamente de 2 cables, que estaban puestas muy cerca del motor, y era necesario que estuvieran muy cerca en el caño de escape del motor porque la sonda empieza a trabajar de 350 grados para arriba. Después se fue avanzando y se pudo alejar un poco la sonda del motor, porque se le puso un sistema de calentamiento directo. ¿Por qué se quiso alejar la sonda del motor? Porque estando muy cerca del motor duraba muchísimo menos. Entonces, de una sonda de 2 cables que duraba 55.000 kilómetros, se pasó a una sonda de 3 cables que duraba 100.000 o más kilómetros, y hoy tenemos un sinnúmero de sondas, tenemos sondas de 4 cables, con un sensor que ya no pasa por la carcasa, y últimamente han salido a la venta las sondas planares, se llaman, que son sondas con una construcción cerámica y un calentador puesto que les prolonga mucho la vida útil, llevándola a más de 160.000 kilómetros. Todo esto se los anuncio, quizás sea un tema para otra charla. Lo que ustedes están viendo es una de las tantas sondas que se encuentran. Esto es una sonda muy específica porque es de una marca especial de auto, es una sonda para General Motors. Ustedes ven que en este caso esta sonda tiene 4 cables, ahí tiene los cables, un cable que es un cable de comunicación, tiene el cable de precalentamiento y tiene el cable de alimentación. Entonces, aquí tienen un tipo de sonda de 4 cables de la que estábamos hablando. Este es uno de los tantos tipos de sondas que van a encontrar, como también van a encontrar sondas universales, que son que con 13 modelos de sonda uno cubre todo el espectro de los vehículos, pero lo que pasa es que en ese caso, esa sonda universal, uno lo que tiene que hacer es una transformación de la parte de la ficha donde va conectada al calculador de inyección. Para que ustedes tengan una idea, una sonda con buen funcionamiento y una sonda con mal funcionamiento, en un año de uso de un auto que ande aproximadamente 14.000, 15.000 kilómetros por año, le va a hacer consumir, si está mal, entre 200 y 220 litros más de combustible. En un año es una buena cantidad, multiplíquenlo por pesos hoy y es una diferencia importante. Fíjense que muy probablemente sea bastante más caro que lo que vale una sonda, bastante más caro de lo que vale una sonda. Por lo tanto, cuando se encienda la luz de Cheng, vayan a ver al profesional que los atiende y les aconseje cambiar la sonda, cámbienla. Se van a ahorrar mucha plata en consumo de combustible y se van a ahorrar mucha plata en mantenimiento del catalizador, porque el catalizador depende mucho de que la fórmula estequiométrica sea la correcta cuando los gases de escape salen por allí. Cuando el vehículo está combustionando mal, el catalizador sufre y eso trae también aparejado un deterioro rápido y más gasto de dinero. Para terminar les digo que también le decimos sonda lambda, porque con lambda igual 1 es la fórmula estequiométrica ideal. Por eso se le llama sonda lambda, porque es la sonda que nos permite tener la fórmula estequiométrica. Muchísimas gracias por su atención. Nos veremos nuevamente en una próxima emisión. Les recuerdo nuestros medios de comunicación. Tenemos nuestro teléfono donde nos pueden mandar un WhatsApp también. Es el 223-523-7253. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Cuando ustedes lo desean se comunican con nosotros. Entonces les agradezco nuevamente y nos veremos nuevamente para charlar del automóvil y su tecnología.
En YouTube ya está publicada esta nota acerca de la sonda Lambda por si la querés volver a ver o también compartir con alguien. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube, Ciudad Activa TV, para poder volver a ver esta y otras notas del programa. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. Palomo Refrigeración, más de 60 años en instalaciones comerciales y refrigeración, servicio y asesoramiento personalizado. Palomo Refrigeración, Avenida Jacinto Peralta Ramos 326, WhatsApp 223-305-2430. Caños de cobre y aluminio, repuestos para cocinas, calefones, termotanques, calefactores, juegos de grifería, llaves de paso, Genosos Sanitarios, Gas Ferretería, 12 de octubre, esquina Sabio. Vos ya nos conocés. Forero, muebles en Mar del Plata, amplia gama de sillones, tapicería propia, materiales de primera calidad, trabajos a medida. Forero, vení a conocer nuestro showroom en Avenida Colón 3056. La iluminación es importante para realizar las tareas diarias, pero también es fundamental para que el hogar se vea más atractivo. Al momento de elegir, es recomendable jugar con las intensidades de luz, los tipos de lámparas, que pueden ser empotradas, colgantes o apliques, y las distintas tonalidades de luz. Una buena iluminación es el resultado de la combinación adecuada entre estos elementos. Otro punto importante es resaltar la decoración. Se pueden iluminar de manera directa algunos cuadros u objetos del hogar para crear diferentes climas. Así como se puede resaltar la decoración, también la iluminación adecuada permite esconder ese rincón que no se quiere mostrar, usando las luces y las sombras como aliadas para lograrlo. Los dimmers son muy útiles para modular la intensidad de la luz según el momento del día y el ambiente que se quiera generar. Por lo tanto, puede ser una buena inversión para crear diferentes climas en el hogar. En cuanto a la ubicación de las lámparas, es importante que no queden sobre la cabeza de las personas porque generan molestias y crean sombras extrañas y desagradables. En la actualidad, es indispensable el ahorro energético por dos motivos, el económico y el ecológico. La mejor opción para lograr este objetivo es utilizar iluminación LED. Una opción ideal para iluminar de manera uniforme las habitaciones son los apliques de pared, que se vuelven especialmente útiles para iluminar esquinas oscuras, logrando una iluminación más pareja. Iluminar el hogar puede parecer algo complicado, por eso es conveniente buscar siempre el mejor asesoramiento para llegar al objetivo final, que la casa llegue a ser el lugar acogedor y confortable que siempre soñamos. ¿Todavía no te sumaste a nuestra comunidad en Facebook? Hacelo ahora mismo. Busca tu dispositivo, ingresa en esta red social y búscanos como Ciudad Activa OK. Allí nos vas a poder dar un me gusta y vamos a estar en contacto.
Electroconstitución, 20 años iluminando al norte de la ciudad con el mejor asesoramiento. Atención al gremio y en obra. Electroconstitución, Avenida Constitución, esquina López y Planes, 471-1956. Siviero Óptica, lentes progresivas, nitidez sin esfuerzos a cualquier distancia en un solo par, anteojos de sol y recetados. Consulte a su oftalmólogo y venga a Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos, 789, 483-1439. Hágalo usted mismo con buena madera. Fábrica Fadón se lo prepara. Con ahora 12, ahora 18 y también con Mercado Pago. Fábrica Fadón, 12 de octubre 4787. Colección otoño-invierno en cuenco de agua. Talles del S al XXL y en jeans del 24 al 56. Cuenco de agua. Constitución 7314. Seguinos en redes. Momento del cierre de Ciudad Activa. Te recordamos que nos podés seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y también en YouTube, y allí permanecemos en contacto durante toda la semana. Cuando no sale el programa, nos encontrás en las diferentes redes sociales. Y por aquí, por esta pantalla, obviamente nuestro próximo encuentro será la semana que viene. Hasta entonces.